¿Me confirman que se vea, porfa, el notebook? Sí, profe. Vale, gracias. Hoy vamos a ver algo que es Random Forest y Super Vector Machine. Los vamos a ver muy de pasada, no nos vamos a detener mucho en la parte matemática, pero sí vamos a ver su principio, ¿vale? Son dos algoritmos que entran, Profe, dime. qué pena, una preguntita Ujú, acerca de lo que se nos mencionó ahorita al inicio de la clase, de vale. lo que van para el próximo jueves. Ujú. Supongamos, ¿no? Si alguna de las empresas o de las personas que usted invitó, ya ellos pues llevan lo que, más o menos los proyectos que ellos quisieran que desarrolle alguien en cuanto al análisis de datos y supongamos si son temáticas de pronto no se ha tocado o no se va a tocar en el curso o algo así que pasaría en esos casos, pero que a uno le interese trabajarlas así, ya tocaría por parte de uno investigar y tratar de desarrollar ese tipo de proyectos o algo así. Claro, podrían también definir el alcance, ¿no? Es decir, porque pues las industrias a veces les gusta tomar ventaja. Le dice, hey, este proyecto, esta cosa es gratis. Entonces, sí, quiero que me implemente un sistema súper genial, robusto, y pues no, eso lo hace un departamento entero. Se podría decir, me gusta esa base de datos que ustedes tienen, puedo trabajarla y mirar qué saco. Igual en las invitaciones se tiene dicho que esta cosa no genera ningún costo para las empresas, pero tampoco compromete de manera estricta a la universidad ni a sus estudiantes a unos entregables, ¿no? Es decir, que quedé comprometido en entregar un software que, no sé, que hace inversión en bolsa de valores solo. Y al final no pude. No, pues no. No hay lío por eso, ¿vale? O sea, la idea es como que ustedes son totalmente autónomos en escoger los proyectos finales de los que les propongan. Yo también propondré algunos pues más ficticios o más académicos, si no hay mucho de las empresas. Y ustedes también definen el alcance, ¿no? Obviamente habrá unos requerimientos mínimos pues para calificar el proyecto final. Pues no me van a llegar a decir, solo hice una regresión lineal de una sola variable de un indicador del clima. No, no. Tiene que ser algo relativamente que comprenda todo lo que hemos visto, ¿no? Pero pues obviamente si la empresa llega y coloca algo que es muy fuera de lo que hemos visto o simplemente no es realizable, pues también pueden proponer ustedes, me gusta esa base de datos, lo voy a trabajar y hasta aquí puedo llegar. Ustedes también pueden definir. Ah, ya listo, gracias, profe. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿alguna otra duda de pronto de los proyectos finales? Igual si, como les digo, si van encontrando ideas y demás, las pueden mostrar el jueves con sus compañeros. Recuerden, el proyecto final también sería entre dos personas, pues para que no se puedan apoyar y se pueda elevar pues el nivel de dificultad o el nivel de calidad del proyecto, ¿no? Y si alguien lo quiere hacer solo, no hay lío tampoco. Vale, entonces, Random Forest y Super Vector Machine son dos algoritmos de Machine Learning que se pueden utilizar tanto para la clasificación y para la regresión. ¿Qué era esta cosa de la clasificación y qué es esta cosa de la regresión? A ver, tengo aquí el control de Zoom. Déjame yo lo muevo. Listo. Entonces, imagínate que tenemos algo así. Por acá tengo puntos azules, ¿cierto? Y por acá tengo unos puntos rojos. La idea es, si es clasificación, la idea es encontrar una línea que mejor parta esos datos. Entonces, todo lo que esté por encima de la línea es azul y todo lo que esté por debajo es rojo. Entonces, esto nos da, mira que es como si fuera una regresión lineal también, pero porque es una línea en el fondo,
pero ya no nos dice cómo se van a comportar los datos, sino qué naturaleza son los datos, qué clases son, o azules o rojos, en lo que es clasificación. Y en lo que es regresión, si ustedes recuerdan, si era, tenemos varios puntos distribuidos, y la idea era que todos esos puntos se alinean a una línea recta, pues en el caso que nosotros miramos, a una línea recta, ¿no? Pero puede ser también polinómica, puede ser una función no lineal, lo que es clasificación y regresión. Y estos dos algoritmos funcionan para eso, para hacer una clasificación, para hacer una regresión. Vamos entonces a entrar más en detalle en lo que es un random forest. Y antes de entrar en lo que es random forest, miremos lo que es... Ay, se me abrió PowerPoint. Listo. Vamos a ver lo que es un árbol. Esto, su principio se basa en lo que son los árboles de decisión. Los árboles de decisión. ¿Qué es un árbol de decisión? No sé si lo han escuchado, si tienen alguna opinión. Andrés Felipe está por ahí. Sí, profe, pero en estos momentos no recuerdo. Nada, grafos, ¿ha escuchado de pronto? De escuchar sí, pero como le digo, no estoy muy enterado. Vale, ok. Entonces, mira, un árbol de decisión, Andrés, es una estructura que nos permite generar reglas. Incluso esto también se utiliza en los organigramas de las empresas, ¿no? Estructura para formar reglas, creo que para formar reglas. ¿Cómo así para formar reglas? Esto se define como nodos y hojas. De pronto, como les digo, en la industria también se utiliza, pero le llaman de forma diferente, ¿no? Esto es un nodo. Aquí tenemos una hoja. Aquí tenemos un nodo de decisión. Y por acá, un nodo terminal se llama. Y esto se va conectando así. Entonces de aquí para acá, de aquí para acá, y aquí puede tener otras decisiones, y así se puede ir haciendo como las reglas de ejecución. No es como más o menos los diagramas de flujo que hemos hecho en programación, pero de alguna forma un poco diferente en la parte visual, ¿no? Aquí les tengo una imagen para que miremos cómo la podemos pasar de una representación a otra. A ver. Entonces, imagínate, tenemos esto, que es una imagen donde están 20 ejemplos, donde tenemos lo que son una variable categórica de lluvias, tenemos lluvias altas, lluvias bajas o lluvias medias. Tenemos cómo es el terreno, si es llanura, colina, meseta, si se le ha echado, si se le ha puesto pues al terreno fertilizante, si hay aguas subterráneas y cómo fue la cosecha. Entonces, la idea es generar un árbol de decisión. Ahí está en una tabla que la información toda está ahí, está perfecta. Pero es generar un árbol de decisión para saber cuándo, según las decisiones que yo tome o según las condiciones que yo tenga, si tengo lluvias altas, terreno en colina, si tengo fertilizante y no tengo aguas subterráneas, qué tipo de cosecha voy a tener. ¿Ya? Depende de este tipo de variables como, ¿qué tal si yo coloco algo aleatorio? O pues una de las opciones hay en lluvias, digamos que tengo lluvia alta.
¿Qué tal si tengo un terreno en colina? Fertilizante le digo no. Y agua subterránea sí. Según todo eso, entonces, ¿qué voy a tener en cosecha? Hagámosle un análisis ahí rápido. Saquemos a alguien más. Hansi, ¿está por ahí? Sí, profe, buenos días. Hola, Hansi. En estos datos, ¿usted qué opina? Según los ejemplos que tenemos, ¿no? Si tenemos entonces una lluvia alta, colina, no fertilizante y aguas subterráneas, ¿qué es lo más probable que tengamos de cosecha? A ver, alta, en colinas y no tiene fertilizante, Ujú, pero sí tiene aguas subterráneas. Pues digamos, si lo busco ahí no lo veo, pero ujú. diría que Ese es podría el ser, problema, ¿no? No está. claro, pero podría, basado en, a ver, diría moderada. Por este ejemplo de aquí, el 9, ¿no? Sí, claro, por ese. Ajá, y porque al parecer, por ejemplo, si se da cuenta, la mayoría, se hace como un barrido general de todo, la mayoría es como moderada. Entonces, en probabilidad, pues puede que si ese caso quede más en moderada que en pobre. O en óptima. Pues óptima no creo que sea el caso ahí. Pero sí, porque para que una plantación sea óptima necesita fertilizantes como tal. Entonces podría descartar esa. Y pobre, se diría que no porque por lo menos tiene aguas subterráneas. Entonces creo que sí sería suficiente una moderada. Vale, ese es un buen análisis, ¿no? Mira que, aunque no lo conocíamos el concepto de árbol de decisión, de alguna manera lo tenemos implícito, ¿no? O lo podemos relacionar desde una tabla. Más o menos ese análisis que está haciendo Hansi está genial y viene al crear este tipo de árbol de decisión, ya pues cuando se le hace un análisis, ¿no? Entonces, a ver, yo lo voy a colocar por aquí. ¿Listo? Entonces, pasa a convertirse así, mira. Entonces, tenemos un terreno colina. Me voy por aquí. Lluvias, tengo altas lluvias. Listo, me voy por acá. Si tengo colina y lluvias altas, lo más seguro es que sea moderado. Y mira que casi que no intervienen lo que son las fertilizante y agua subterránea, ¿no? Según este árbol de decisión. Mm, Pues el árbol de decisión es criterio pues del diseñador, ¿no? Yo aquí en este árbol de decisión empecé con el terreno, pero si hubiera querido también hubiera empezado por las lluvias y desde ahí empezar a desglosar. Pero me dan una forma de tomar decisiones en base a las variables categóricas. Mira que aquí se llaman categóricas las variables porque no son numéricas, ¿no? Sino que son características. El terreno no es 20, no es 50,3, no. El terreno es o llanuras, o colinas, o mesetas. Entonces, aquí ya nosotros nos podemos hacer una idea, ¿no? A ver, ¿qué pasa si tengo entonces un terreno en una llanura y llueve alto? Listo, lo más seguro es que tenga una cosecha óptima. Vale, si estoy en una llanura, no llueve mucho, pero hay aguas subterráneas. Entonces, si hay aguas subterráneas, tengo moderado, y si no hay aguas subterráneas, tengo algo pobre. Ya el de la mitad ya lo analizamos. Y el de la derecha, entonces, ¿qué pasa si estoy en una meseta? Ok. Tengo agua subterránea y tengo además fertilizantes. Entonces, mm, meseta, agua subterránea y fertilizante. Uy, tiene como todo lo ideal. Óptimo. Esa es una cosecha óptima. Tiene meseta, agua subterránea, pero no tiene fertilizantes. Parece que es moderada. O en la última hoja de este árbol sería, tengo una meseta, no tengo agua subterránea y aunque tenga o no tenga fertilizante, mi cosecha es pobre. ¿Listo? A esto es lo que se le llama un árbol de decisión y mira que de esta manera nosotros podemos clasificar. Aquí estamos haciendo una tarea de clasificación. A ver si aquí lo voy a escribir. Tarea de clasificación. Porque en base a
a las variables que tenemos, a las características, podemos clasificar entre una cosecha óptima, moderada y pobre. Y ya no lo colocamos a la intuición, sino que lo colocamos en base a unas reglas, cómo va a ser el, el resultado de mi cosecha, ¿no? Entonces, si alguien llega y le dice, no sé, en este nuevo caso, estoy en lluvias, a ver por aquí. Mira que lluvias medias no lo han puesto, ¿no? Han eliminado esa parte. Parece que no tiene mucha trascendencia. Vale. Aquí no tienen lluvias por este lado, ¿no? O sea, aquí ya podemos hacer un orden de decisión más específico, ¿no? Y en esto es en lo que se basa el Random Forest, de crear árboles de forma aleatoria. Eso es lo gracioso, digamos así. Crear árboles de forma aleatoria hasta que le pegue alguno que logre clasificar bastante bien. Mm, esto es un árbol de decisión. Entonces, cuando decimos random forest es que vamos a crear varios árboles de forma aleatoria con las variables que tenemos. Entonces voy a crear un árbol por aquí, donde tengo una decisión acá, otra decisión acá, y esto pues lo puedo hacer lo más eh, profundo posible. Y este es mi primer árbol de decisión. Aquí están mis variables en los nodos raíces y nodos de decisión. Y miro qué porcentaje de exactitud me da al hacer la clasificación. Este árbol que fue aleatorio, ¿me sirvió? Ah, tengo un porcentaje de 30% de exactitud. Ah, vale, no es tan bueno. Entonces hace una mutación de forma aleatoria también, ¿no? Entonces hace otro árbol aleatorio, entonces ya no tiene en cuenta, por ejemplo, en este ejemplo de Profe, las... perdón, ¿me escucha? ¿Sí? Uh-huh. Por ejemplo, después de que ya se generan los árboles, algún árbol aleatoriamente, con los mismos datos que se lo creó, ¿se lo puede probar? ¿O cómo? O Ahí sea, hay un dato súper interesante. porque supongamos si uno utiliza los mismos datos en varios árboles, el que tenga mayor, como decir, exactitud con los mismos datos con los que lo fue creado, pues sería el mejor, se podría decir, ¿no? Uh-huh. Sí. Ahí hay algo que trae a mención que es muy, muy importante. De pronto lo han escuchado, lo que se llama el overfitting. Pasa que cuando nosotros tenemos un conjunto de datos grande, que es como lo más recomendable, ¿no? Para entrenar ese algoritmo, nosotros deberíamos utilizar alrededor de un 80% de los datos. 80%. Pero entonces con esos 80% creamos los árboles aleatorios, miramos hacemos el entrenamiento, escogemos el mejor árbol en base a ese 80% de datos. Y después agarramos un 20%, o sea, unos datos que el algoritmo nunca ha visto, y con ese realmente probamos la exactitud o el accuracy que le llaman. Accuracy. Ah, ya, ya. De esa forma nos aseguramos que él haya aprendido a generalizar el conocimiento y con datos nuevos logra hacerlo bien, ¿no? Porque es cierto que tal y de pronto se aprendió muy bien los datos eh, y cuando llega uno nuevo dice, no, pues que esto no está en mi tabla y saca una cosa totalmente errada, ¿no? Eso de overfitting yo lo tenía por aquí, se da en esto. Mira, esta es una casita para perro y está perfecta. Sirve para la casita para un perro. Pero se ajusta tan bien y a solo a un perro en especial que no puede generalizar, o sea, no puedes meter a otro perro ahí. Entonces es algo de ese estilo aquí, ¿no? La idea es que, mira, que aquí construyeron la casa en base, pobrecito el perro aquí, en base al ejemplo que tenían y ya.
pero no tuvieron en cuenta que hay de pronto otros perritos con mayor tamaño, que hay, no sé, que son más inquietos, que necesitan más espacio, me imagino. Entonces, aunque parece muy simple, pero la casita cuadrada ahí eh, para el perrito es mucho más, es mucho más general y más eficiente que este tipo de casa que está hecha a la medida, pero pues es que no, no sirve, ¿no? Literal se ajustó tan bien a los datos que no nos sirve. Entonces, eso pasa aquí en Random Forest, en Super Vector Machine, en regresión lineal también incluso puede pasar en los algoritmos. Mm, que la idea es hacer el entrenamiento con una porción de los datos y dejar otra que nunca la haya visto antes en entrenamiento. Y bajo ese dataset de testing, hacemos las pruebas de exactitud. Y en base a estas pruebas, nosotros decimos, ¿ese modelo es bueno o es malo? ¿Ya? Ah, listo, gracias, profe. Vale. Pobrecito del perro. Listo. ¿Qué ventajas tienen estos árboles de decisión? Pues estos árboles de decisión tienen una súper ventaja. Es que pueden trabajar de manera más eficiente con lo que son datasets desbalanceados. Entonces aquí lo voy a colocar. Datasets no balanceados, creo que. ¿Cómo así? Imagínate que tú quieres detectar. Ahorita hay una investigación que se está haciendo con la Universidad de Cataluña, si no estoy mal, en España. Ellos tienen un parque de aerogeneradores, sí. Entonces tienen aquí las turbinas, bueno, las turbinas de viento. Uy, no, más bien busquemos una en internet, no me pongo a inventar. Sí, sí, listo. Entonces, mira, tienen, claro, qué diferencia. Tienen la turbina de viento ahí y esto se hace en parques eólicos gigantes de muchas turbinas de viento. Mm, y ellos quieren detectar algo aquí que es detectar el fallo del eje lento. El eje lento entiendo yo que es el eje principal del aerogenerador. Lo voy a colocar en rojito. El eje principal. Y obviamente si ese se llega a dañar, pues se separa bastante el aerogenerador. Miren el tamaño de esta monstruosidad, ¿no? Esto es aquí, si no estoy mal, esto es como una casita. Entonces, miren el tamaño que tiene uno de estos aparatos, ¿no? De estos aerogeneradores. Y obviamente el reparar algo de eso es bastante costoso y es mucho más eficiente hacer una reparación preventiva que una reparación correctiva. Un mantenimiento preventivo. Entonces, la idea es como que, vale, esto es tan grande y a cada momento se le están midiendo cosas internas como la temperatura del eje, se está midiendo la velocidad del eje, se está midiendo temperatura con su valor medio, su desviación estándar, esto igual también, con su desviación estándar. No sé, la energía que esté produciendo, potencia del viento. O sea, estos se llaman potencia viento. Estos son los datos que de pronto ustedes han escuchado que son los datos SCADA. Es un sistema, pues, para control, se utiliza mucho, pues, para, si hay mucho viento, entonces si lo necesitamos que sea, que pues no lo vaya a dañar, entonces le frenamos un poco para que siempre esté bajo unos rangos, en fin. La idea es que con estas variables tiene un montón de variables más medidas, con estas variables nosotros podamos predecir con un tiempo de anticipación, tiempo antes, si va a haber un fallo.
de esa manera, nosotros podemos hacer un mantenimiento preventivo y no llegar a algo pues que se dañe como tal, ¿no? Porque un correctivo pues genera bastante costo y puede ser hasta peligroso por el tamaño de estas cosas. Entonces, como el daño del eje lento es un daño que se demora en presentarse, se demora alrededor de 6 meses en aparecer. Entonces, hay una ventana de tiempo de 6 meses en la que uno puede detectar, hey, esta cosa no está funcionando como debe. La señal de temperatura pues va a crecer en el día, tal vez, en la noche va a disminuir, y así se la va a llevar oscilando, ¿no? Ok. Y de repente puede pasar de que hay una anomalía. Va hacia arriba y en la noche ya no baja, sino que sigue en valores como altos. Y así se la lleva, ya no llega a bajar hasta los valores normales de cuando estaba sano. Entonces, esto te dice a ti que está en una etapa de prefallo. ¿Por qué está en prefallo? Porque el eje lento ya está sufriendo algún tipo de esfuerzo mayor y eso hace de que se eleve su temperatura un poco más de lo habitual que tenía antes, ¿no? Entonces, tú ya le das el banderazo de alerta. Hey, mire, esto está en fallo o está en prefallo. ¿Qué pasa? Porque esto lo queremos relacionar con la parte de datasets no balanceados. Pues que en los parques eólicos, imagínate que hay alrededor, no sé, de 200 aerogeneradores. Y nosotros necesitamos, para crear un modelo de Machine Learning, nosotros necesitamos ejemplos, pero ejemplos en igual medida de aerogeneradores que estén buenos y de aerogeneradores que hayan fallado. Para que de esa manera él puede identificar cuál es uno bueno y cuál es uno que se está dañando y así puede generar el banderazo de alerta. El problema es que no tenemos de 200 aerogeneradores, posiblemente 2 estén con fallo o uno. Entonces, mira cómo está de desbalanceado esto, porque tenemos 200 buenos, aquí o 198 buenos, y apenas 2 con fallo. Entonces, si tú le vas a mostrar eso a un modelo de Machine Learning, a una red neuronal y demás, pues que no se ve sesgado, ¿no? Se ve sesgado porque la mayoría de ejemplos son buenos, entonces va a ser capaz de identificar los aerogeneradores buenos, pero no va a ser capaz de identificar los malos o los que están fallando, porque pues no tiene ejemplos para eso, ¿no? A eso es a lo que se le llama un dataset desbalanceado, cuando tenemos mucho de una clase y muy poco de otra. Random Forest, aunque no hace milagros, por ejemplo, este es un caso muy extremo, aunque no hace milagros, sí puede tratar mejor o puede hacer mucho mejor los datasets que son desbalanceados. Entonces, pues que estén en una proporción decente, ¿no? Tampoco tan larga, tan dispar, ¿no? Entonces, si tenemos un dataset por acá, no sé, de 70-30, 70%, 30%. Este es porcentaje. Esta es la clase 1 y esta es la clase 0, se me ocurre a mí. Estas son, no sé, imagínate, COVID, personas que se recuperan del COVID, la mayoría, las personas que no se recuperan del COVID no son tantas. Bueno, y aquí exageré en el número. Pero este dataset está desbalanceado. Lo ideal fuera que tuviéramos por igual medida, si a 50-50 por aquí, 50 de acá y 50 de acá. Pero pues es lo que hay y hay que trabajar con lo que hay. Entonces, Random Forest es una de las aplicaciones que sirve mejor para este tipo de datasets. Obviamente, milagros, como les digo, no puede hacer, no. No va a ser pues que un dataset con apenas un ejemplo de una clase les vaya a dar un resultado, pero, pues si encuentran algo más o menos de este estilo, pues podrían enfocarse
en aplicar este tipo de algoritmos, ¿vale? No sé, ¿alguna duda de pronto por ahí? ¿Vamos bien? Ok. En el ejemplo de la cosecha que habíamos hecho, ese árbol también se puede traducir a lo que son reglas de decisión, ¿no? Y si las traducimos a reglas de decisión, entonces eso se puede programar. ¿Cómo así? Mira, ¿cómo hacemos para determinar que una cosecha es óptima? Una cosecha es óptima si el terreno si el terreno es llanuras y a la vez tiene lluvias altas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues esto se hace con un condicional, ¿no? If el terreno es igual a llanura, y aquí un i, ¿cierto? Y lluvias, entonces aquí lluvias es igual a altas. Entonces, si eso es así, entonces, ¿qué pasa? Aquí la cosecha es igual a óptima. Y mira que cada una de estas reglas se puede ir programando entonces, ¿no? O también si el terreno es meseta y agua subterránea y tiene fertilizante, entonces también es óptima. Es moderada si cumple estas otras reglas, ¿ya? Y quedaría como tarea pues mirar cuando una cosecha es baja, depende de las variables. Pero mira que ese árbol de decisión en el fondo se puede traducir en lo que son reglas y esas reglas se pueden traducir en lo que son condicionales. Y de ahí para adelante eso ya significa que lo podemos programar como tal. ¿Vale? Listo. Listo, listo. Esa es como la teoría sobre la parte de Random Forest. No sé si hay algún tipo de duda. No vamos, la matemática detrás es un poco más compleja. No es objetivo del curso, pero pues chévere conocer cuál es como el principio. ¿Dudas hasta ahí de pronto? ¿Comentarios? Listo. Eso es Random Forest, un algoritmo de clasificación y también se puede hacer para regresión, pero es mucho más natural utilizarlo para la clasificación. Y el otro algoritmo es Support Vector Machine. Support Vector Machine o máquina de soporte vectorial. Y también sirve para hacer clasificación y para hacer regresión. La aplicación más natural igual es la clasificación y es como lo que vamos a mirar aquí para hacer un poco entendible este algoritmo, entender cuál es su principio, ¿vale? Entonces, el algoritmo de Support Vector Machine es un clasificador, digamos, si lo vamos por este lado, es un clasificador discriminatorio. Es un clasificador discriminatorio y lo que hace es definido por un hiperplano de separación. Listo, entonces, ¿a qué me refiero con un hiperplano de separación? Hagámoslo con un ejemplo. Entonces, mira que tenemos en este eje lo que son manzanas y peras. Entonces, ¿cómo hacemos para clasificarlos a ellos? Puedo colocar una línea y en base a esa línea puedo decir lo que esté a un lado es manzanas y lo que está al otro es peras. Entonces, yo voy a colocar esta línea en color rojito. Y esa línea cumple su trabajo. Todo lo que esté por debajo de la línea es manzanas y todo lo que esté por encima de la línea
esperas. Coloquemos en azul otra línea. Aquí está. Esta línea también cumple su función. Todo lo que esté a la izquierda es manzanas y todo lo que esté a la derecha es peras. Yo pregunto por aquí, está Hugo Camilo. Sí, profe. ¿Qué más, Hugo? De esas dos líneas, ambas cumplen la función de clasificar bien manzanas y peras. ¿Cuál escogería Sí. usted? Pues como tal, ambas tienen la función de clasificarlas, ¿no? Ujú. Pero personalmente no sé, me suena más la azul. La Entonces azul miro. da como una mejor intuición. ¿O propondría alguna otra de pronto? Sí, más me iría por una diagonal. Una diagonal. A ver, esa coloquémosla en otro color aquí. Naranja. Una diagonal, algo así. Sí, justamente. Listo, perfecto. Esa es la idea, ¿no? ¿Cuál es? Escoger la mejor línea de separación. Y para nosotros la mejor línea es una diagonal. Yo voy a ver si puedo borrar. Borremos esta y esta. La mejor línea de separación es la diagonal, ¿ok? El problema es aquí, quiero que revisen qué diagonal. Porque yo la puedo colocar ahí o puedo colocar una variante que sea así. O algo más inclinada, ¿no? Entonces, ¿cómo es de manera matemática, cómo coloco esta diagonal o esta recta para que sea lo más óptimo posible al clasificar manzanas de peras? ¿Listo? Entonces, lo que hace Super Vector Machine es tratar de buscar o de optimizar, de hacer máximo el margen entre las dos regiones. ¿Cómo así que el margen? A ver, aquí con azul. De aquí hasta, esta es la línea central y de aquí yo puedo generar otra línea hasta el primer elemento que yo me encuentre, que va a ser ese de ahí. Digamos que ahí me encontré con el primer elemento de la manzana, que es este de ahí. Y este para el de las peras. A ver, aquí lo dibujo y ya lo subo. Aquí. Ujú. Listo. Entonces, a esto que están aquí, a estos espacios, se les llama el margen. Y la idea es tratar de maximizar ese margen. Eso es lo que busca el algoritmo de soporte Super Vector Machine. ¿Por qué se llama máquina de soporte vectorial? Porque estos que están aquí, los voy a colocar en rojo, los primeros elementos con los que hace contacto se llaman los vectores. Los primeros vectores o los vectores de soporte, los que soportan a estas líneas, y esos son los que nos van a entregar una estimación de qué tan bien lo estamos haciendo, ¿no? Entonces vamos a poder mover esta línea naranja hacia allá o hacia acá, tratando de que todo este margen se maximice, de que sea el mayor margen posible. Y estos puntos, que son los primeros que tocamos, se llaman vectores de soporte. ¿Por qué se llaman vectores de soporte? Porque si ustedes miran, pues estos son puntos en el plano, pero si lo analizamos desde el origen, esto se puede representar como vectores, ¿no? Desde aquí hasta acá es un vector, porque pues está ligado desde el origen. Y desde aquí hasta acá también es un vector. Aquí las flechitas. ¿Listo? Entonces, son los vectores que soportan al margen del modelo, del algoritmo. Y la idea es buscar cuál es el mayor margen posible. Entonces, en base a eso se coloca, se modifica la pendiente, se modifica eh, el intercepto, y así es lo que va haciendo el algoritmo
Super Vector Machine hasta que encuentre un modelo óptimo, ¿no? Hasta que encuentre una superficie óptima. Aquí con otro ejemplo entonces. A ver, yo copio, pego. Listo. Entonces, mira que por eso es que son súper importantes esos soportes, esos vectores de soporte, porque aquí tengo dos clases que son perros y gatos. Y los puedo hacer la separación. Aquí separémosla con una línea roja. Y aquí sí parece que la separación es una línea vertical o casi vertical. Y esos vectores de soporte son muy, muy importantes. Digamos que en este caso el vector de soporte va a ser este perrito de aquí y seguramente este gato de aquí. Porque ¿qué pasa si nos aparece un perrito por aquí? Uy, para dibujar perros, sí, genial. No sé, digamos que nos aparece un perro por aquí. Vale, aunque está muy cerca de la frontera, sigue estando en la parte de que son los perros y no se pasa a la parte de lo que son los gatos. Entonces, esta frontera de aquí, el margen, es como la zona de peligro, sin embargo, alcanza a tener espacio para seguirse clasificando como una clase o la otra. Y por eso clasificar bien estos tipos de soportes vectoriales ayuda mucho porque ellos van a identificar hasta qué punto es algo muy, muy seguro de que es perro y hasta qué punto es algo muy, muy seguro de que es gato. De ahí para allá uno puede decir es probable, ¿no? Es probable de que sea, este punto de aquí es muy probable que sea perro, aunque está en el margen, dentro del margen o por fuera del vector de soporte. ¿Listo? Y chévere esos ejemplos. Pero es que eso es cuando se separan de forma lineal. Pero imagínate algo así, como Juego de Tronos cuando están en la batalla, no sé, de los bastardos, creo que se llama. Tenemos esto, tenemos a los puntos azules, o en la serie era el ejército que está ahí rodeado por otro tipo de ejército ahí. ¿Cómo hacemos para separarlos? Aquí no hay una línea que al trazarla en el plano me separe a esas dos clases, de los puntos a las estrellas. No podemos hacer una clasificación lineal con Super Vector Machine de esos dos tipos de datos. Está complejo y ahí no se puede hacer. ¿Está Daniel Guevara con nosotros? Sí, profe, buenos días. Hola, Daniel. Miren este caso tan complejo. ¿Qué se le ocurre hacer? ¿Qué estrategia tiene para hacer la clasificación? Porque en el fondo, pues hay que hacer la clasificación, ¿no? De estrellas y de puntos. Ese es el objetivo. Pero con una línea recta no podemos. Entonces, ¿qué aplicaría? ¿Qué estrategia haría? Pues sería definir como un círculo, pero pues con vectores no sabría cómo hacerlo. Claro, con vectores o la parte lineal de este algoritmo, pues no se podría, ¿cierto? Entonces, mira que los investigadores son muy hábiles, ¿no? Se inventaron algo que se llama el kernel. Y los kernel es que estos datos los podemos proyectar. Mira que esto está en dos dimensiones, Daniel. ¿Qué tal si se lo pasa a una tercera dimensión? Y al pasarlo a una tercera dimensión ya se pueden separar. O sea, se los proyecta en el espacio. ¿Cómo así? De esta forma, mira. A ver, voy a alejar un poco para que se pueda ver. Daniel, ¿ahora ya hay una línea que lo separe? Sí. Ya hay una Sí. línea, ¿no? A esto que se le llama proyectarlos en el espacio, también le llaman que es un kernel, ¿no? Entonces, se les da una tercera dimensión, se les da una tercera, o una dimensión adicional, pues en este caso es una tercera. Se les da una dimensión adicional, de tal forma que ahora una máquina de soporte vectorial sí los puede separar, cuando nosotros le estamos proyectando en el espacio.
El kernel es, aquí anotémoslo porque eso es importante. El kernel permite llevar los datos. Permite llevar los datos a otro espacio. Claro que aquí en 2 dimensiones y pasarlo a 3, pues es muy visual y muy natural para nosotros. Pero ya, por ejemplo, si en 3 dimensiones no es separable y le aplicamos un kernel, eso quiere decir que se está haciendo en 4 dimensiones y no nos lo podemos imaginar, ¿no? Aunque funcione matemáticamente y se logre hacer, pero no sé, visualmente y en una forma de imaginación no es posible no darse una idea. Sin embargo, pues es como lo interesante de la parte matemática de este tipo de cosas, que aunque no nos lo podamos imaginar, lo podemos manejar a través de este tipo de algoritmos, ¿no? Entonces, se permite llevar los datos a otro espacio donde un plano lineal sí los puede separar. Sí los puede separar. ¿Listo? Y entonces, eso es lo que es una máquina de soporte vectorial. Mira este trucazo que se han hecho aquí los investigadores, pues me parece genial. De esa forma sigue siendo linealmente separable, pero al aumentar una dimensión, ¿no? Y ahora, ¿cómo se puede programar eso en Python o en MATLAB? Pues ya empieza a asustar, ¿no? Porque dice, listo, el concepto está chévere, pero implemente un kernel en Python, implemente esta cosa, auméntale una dimensión. Pues ahí ya se puede complicar un poco, ¿no? Antes de entrar a lo que es muy rápido, no se preocupen. Pero antes de entrar en esa parte, vamos a ver lo que son las características. Características de este algoritmo que se le llama SVM, o Super Vector Machine. Entonces, una característica muy, muy importante es que para datos linealmente separables, funciona muy bien, ¿no? Aquí funciona bastante bien. Funciona bien. Pero este sí necesita un poco de que los datos estén balanceados, ¿no? Entonces, eh, no es ley, o sea, si tenemos un dataset desbalanceado, lo podemos aplicar random forest y le podemos aplicar SVM y seguramente es posible, pues, de que el SVM saque un poco mayor, aunque se supone que el random forest es el que funciona más con algoritmos, con datos desbalanceados. Pero por lo general digamos que es preferible aplicar a datasets balanceados. Como random forest balanceados. Random forest es literal, es algo aleatorio, pues puede que, no sé, estuviste de malas ese día y no pegó con los árboles que debería dar, ¿no? Y la otra, a ver, la última característica es que datos, datos linealmente, a ver, ¿cómo le colocamos aquí? Para datos que no sean linealmente separables, se puede proyectar en el espacio. Se puede proyectar en el espacio con un kernel, ¿no? Y eso permite que sean
linealmente separables. Obviamente, tal vez no siempre funcione, pero pues es una estrategia a utilizar, ¿no? Es para probar que sean linealmente separables. Listo. Listo, muchachos. Entonces, esa es la cháchara de Random Forest y Super Vector Machine. Vamos a ver desde el inicio, hagamos un recuento rápido. Entonces habíamos mirado lo que es la clasificación y la regresión. En esta clase nos enfocamos más a lo que es clasificar, o sea, decir que es una clase de otra clase, la clase azul de la clase roja, por ejemplo. Y empezamos a ver lo que es Random Forest. Entonces, en Random Forest decimos que utilizamos árboles de decisión. ¿Y esos árboles cómo son? Pues se componen de nodo, de hojas, de nodos de decisión y al final pues de un nodo terminal, ¿no? ¿Qué es esa cosa? Pues lo miramos con una tabla donde tenemos cómo son las lluvias, cómo es el terreno, el fertilizante, el agua subterránea y en base a eso tomar una decisión cómo va a ser la cosecha. Entonces, según esa tabla, nosotros podemos crear nuestro árbol de decisión. Una de las opciones, no es la única, es una de tantas. Es que el árbol de decisión tenga esta forma, que empiece por el terreno y empiece a desglosar después de las características del terreno, las otras características como lluvias, aguas subterráneas o fertilizantes. Y en base a esto nosotros pues podemos tomar decisiones, ¿no? Entonces, si el terreno es llanura, si tiene lluvias y si tiene aguas subterráneas, entonces puedo decir qué pasa si, cómo va a ser la cosecha. Dar un aproximado. Que de pronto el 100% de los casos no funciona. Sí, eso es verdad. Pero seguramente en la mayoría de los casos, sí. Y ahí está la idea, ¿no? Buscar que ¿cuánto es mayoría? Un 80%, vale, pero si logras encontrar un modelo que sea un árbol que te da a un 90%, mucho mejor. Si encuentran un árbol que les da al 100%, pues desconfíen un poco, ¿no? En Machine Learning algo que dé precisiones del 100%, del 99%, es como raro. Eso daría a entender que eso es overfitting, que eso es como que se ajustó muy bien a los datos y se memorizó los datos de ejemplo, pero cuando llegue algo nuevo seguramente no lo va a poder hacer, no lo va a poder tratar. Entonces, ese fue otro de los temas que miramos, que es el overfitting en los algoritmos. ¿Cómo se trata de evadir ese overfitting? Teniendo un dataset grande y utilizando el 80% para entrenar y apenas un 20% para hacer un test, ¿no? Se puede partir en más cosas, 80% training, validation un 10% y testing otro 10%. La validación es algo que se hace dentro del entrenamiento. Entonces, es como que, hey, yo entreno con estos datos y valido dentro del entrenamiento con otro pedacito de datos. Pero al final de cuentas, después de que se acaba el entrenamiento, uno escoge unos datos de test y esos son los que uno debería utilizar para sacar métricas, ¿no? Si en ese dato de test, esos datos de test, le da una accuracy, no sé, de 100%, de 99%, desconfíe de su modelo. Profe, pero es que está buenísimo. No debe, es muy raro que de algo así. Puede pasar alguna vez, me pasó en algún proyecto, ¿dónde estamos? Que queríamos clasificar, esto era para clasificar enfermedades de glaucoma, es una enfermedad visual, ¿no? Glaucoma. Entonces nosotros teníamos en las características, teníamos si era el ojo, sí, como el ojo, si era izquierdo, si era derecho. Teníamos por aquí, quitamos esto. El ojo, teníamos también aquí lo que era la intensidad de luz de la prueba, ¿no? Entonces, intensidad
Teníamos por aquí también la edad de la persona, ¿no? La edad. Bueno, y así varias otras características que en base a ellas nosotros tratábamos de identificar aquí si tenía una enfermedad, si tenía glaucoma, sí o no. Aquí, sí o no. Y cuando entrenamos nos dio que el accuracy era del 100%. O sea, que le metíamos los datos y él lograba decir con una certeza del 100%, con estos datos tiene glaucoma, con estos datos no tiene glaucoma. Y decíamos, no, qué raro, ¿qué será que pasa? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta era nuestra variable X de los datos o de las características y esta era nuestra variable Y de lo que queríamos predecir, ¿no? O clasificar. Y pasa que en los algoritmos que habíamos estado creando, en nuestro dato X había estado involucrado también la variable objetivo. O sea, habíamos estado metiendo lo que es las características como que ojo, la intensidad de luz, la edad, los demás parámetros y además la variable objetivo. Y entonces cuando le decíamos, o sea, estaba aquí ojo, intensidad, edad, las demás, edad, las demás y nuestra variable de glaucoma. Y con esto nosotros queríamos predecir glaucoma. Entonces, claro, el modelo es muy inteligente, le dice, pues, ¿para qué tengo todo esto si ya tengo la propia variable que quiero predecir? Entonces nos da una precisión del 100%. Y decíamos, no, algo raro hay ahí, ¿qué pasa? Entonces nos dio pie para buscar el algoritmo y decir, ve, claro, aquí le embarramos. Metimos la variable que queríamos predecir dentro de las características predictoras, ¿no? Entonces, no, quite eso y hágale. Después ya dio un algoritmo, una precisión de 75%, 80%, que fue pues mucho más creíble, ¿no? Fue mucho más, creo yo, que razonable. Entonces, vale, eso por ese lado. Habíamos dicho que el Random Forest trabaja de una forma más eficiente con lo que son datasets no balanceados y aquí entonces mostramos un ejemplo de los aerogeneradores donde ellos tienen una funcionalidad, hay parques de aerogeneradores de muchos, de 200, 300 aerogeneradores y queríamos estimar si alguno falla, ¿no? Entonces, para eso deberíamos tener nosotros idealmente ejemplos de aerogeneradores buenos y ejemplos de aerogeneradores que fallan. Pero pues como no todos fallan, eso querría decir que la empresa que tiene estos aerogeneradores pues quebró, ¿no? Apenas de 200, por ejemplo, 198 son buenos y 2 nomás hay registro que fallen. Esto significa que es un dataset desbalanceado. Entonces, este tipo de datasets desbalanceados, lo más recomendable es trabajarlo con Random Forest porque sortea bien este tipo de problemas en la mayoría de casos. Lo ideal fuera tenerlo 50 y 50, pero pues como son casos de la vida real, pues es lo que se tiene y es con lo que hay que trabajar. Ok. Habíamos mencionado también que esos árboles se pueden traducir en reglas de decisión y si se pueden traducir en estas reglas de decisión, en el fondo es porque se pueden hacer programables, ¿no? Se puede hacer el algoritmo para esto. Listo, ya acabamos Random Forest y de ahí siguió con Support Vector Machine. La máquina de soporte vectorial también se puede hacer para clasificación y también se puede hacer para regresión. Entonces, habíamos mencionado solo el ejemplo de clasificación y es un algoritmo de clasificación discriminatorio donde nosotros colocamos una frontera y un margen, ¿no? La idea es que en base a unos vectores de apoyo, nosotros podemos definir ese margen y tratar de maximizarlo lo mejor posible. Y eso es lo que hace el Support Vector Machine. Lo que esté dentro del margen, aunque es incierto, o sea, es como que hay menos certeza, pero aún se puede definir que esta pertenece a una clase o no. O sea, la frontera sigue siendo la de la mitad y de ahí tenemos como que etapas o secciones de advertencia.
Entonces nos encontrábamos con este ejemplo de que qué pasa si los datos son no lineales, ¿no? Si los datos no se pueden separar por una línea recta. Entonces hubo gente que hizo unas transformaciones, los pasó a un espacio superior, en este caso de 2 dimensiones a 3 dimensiones, y si lo miramos desde un lado, esto es lo que pasa, ¿no? Ya esta cosa sí es separable linealmente, ya se puede hacer. Y entonces aquí el algoritmo de Super Vector Machine sí puede entrar y hacer la separación. Características que para datos linealmente separables funciona muy, muy bien. Super Vector Machine es preferible aplicar a datasets balanceados o medianamente balanceados. Es de los algoritmos que mejor rendimiento da en lo que es Machine Learning, ¿no? Si se tiene pues una comparación en la mayoría de ejemplos, Super Vector Machine es el que tiene mejores rendimientos, por lo general. Entonces, también habíamos hablado que para datos que no sean linealmente separables, pues los podemos proyectar al espacio con un kernel y a eso nos permite a veces separarlos linealmente, ¿vale? Listo, ese es el recuento de la teoría. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna duda, algún comentario? Vale, vale, vale. Entonces, de aquí sería algo muy, muy cortito para ver cómo se implementa esto en Colab, pues en Python. No es que es exclusivo de Colab, en cualquier entorno de programación de Python. A ver cómo es que se hace, ¿vale? Entonces, denme 2 minutitos, yo listo aquí el Colab y ya les comparto pantalla. Listo, ahí se ve. Me confirman, porfa, que se vea. Voy a tratar de hacer un poquito más grande para que no Sí, haya... profe. Vale, gracias. Entonces coloquémosle esta cosa, un título. Vamos a colocarle que es Random Forest. Random Forest. Y es bien. Random Forest. Entonces, bueno. Vamos, empecemos por ese. Aquí, Random Forest. Recuerden que para colocarle título le colocamos un numeral. Vamos a colocarle aquí librerías. Librerías. Y en las librerías entonces utilizamos nuestra amiga sklearn. Le decimos from sklearn. Esto viene dentro de un paquete que se llama ensemble. Y dentro de ensemble le vamos a importar nuestro random forest, que es, no me genera la sugerencia. No me acuerdo si es con F mayúscula o F minúscula. Random Forest Classifier. Creo que es así. Esto de que se coloca la mayúscula en cada palabra. A ver, ¿será que sí? Sí, sí, así es. Eso se llama escritura camello, ¿no? Así se le llama y es una de las tantas prácticas que se colocan para escribir código. From sklearn, pues tenemos que hacer algún tipo de clasificación con datos, ¿no? En este caso vamos a crear nuestros datos. En el paquete de datasets viene una cosa que es como muy chévere para hacer datos ficticios que se llama make classification. Listo. Y ya. Entonces ahí están las librerías. Vamos a crear datos ficticios, ¿no? Crear datos ficticios. Ficticios.
Estos datos ficticios pues se pueden crear como X y bajo ese comando de make classification. Y dentro de make classification hay hartísimas cosas por tunear ahí. A ver, entonces, si lo podemos dejar ahí incluso, ¿no? Como lo que viene por defecto. Y miremos X, ¿quién es? X.shape. Mira, tenemos, tengo 20 variables ahí. No quisiera 20 variables. Quiero hacerlo algo más chiquito. Número de características. Número de características le voy a decir que solo son 2. Para hacerlo más fácil. No dio. A ver. Busquémoslo. Make classification. Ahí pueden ver la nueva pestaña o se quedaron en el collab. Sí, se puede ver, profe. Sí se puede. Vale. El número de features viene 20. Bueno, coloquémosle todo esto que está aquí, ¿no? En la documentación nos dice que por defecto vienen estos valores. Entonces tratémosle de cambiar. Ejemplo 100, pero 20 no, sino que queremos 2 apenas. Que sean informativas las 2. Redundantes, tal vez esto es lo que nos da problema. Redundantes, no, redundantes quiere decir como que una es muy correlacionada con la otra, ¿no? O sea, que las dos están muy relacionadas y casi que no me aportan mucha información adicional. A ver, miremos esta y me da. Parece que sí, ahí no dio problema. X-shape. Ya, ahí ya tengo entonces 102. Hagamos un ploteo, ¿no? A ver. Hagámosle, no hace falta matplotlib. Import matplotlib.python.pyplot como plt. Entonces plt.plot y vamos a plotear este X, pero como unos valorcitos ahí como bolitas. Listo. Está duro, ¿no? Está dura esa clasificación ahí. Pero tenemos entonces lo que es ya nuestras variables predictoras. Y ploteemos Y que tiene aquí. Y debe ser una variable. Debe ser una variable entre 0 y 1, me imagino. Ya, tenemos o muchos son 0 o muchos o son 1. Entonces, miremoslo en términos de las variables. Entonces, este X que tiene la primera característica el menos 1.4 elevado a por 10 a la menos 1 y menos 1.4 en la segunda característica, si yo le meto estos dos valores de entrada, en la salida debería dar un 0. ¿Listo? Para el segundo un 1 y así. Son datos, recuerden que son datos ficticios, ¿no? No es que sean datos sacados de algún lado. Él mismo los crea. Y parece que los crea de forma difícil, ¿no? Entonces, vamos a decirle que vamos a crear un clasificador. Así lo voy a llamar, clasificador. Y este clasificador, ¿de qué origen va a ser? Va a ser de un origen del Random Forest Classifier. Lo podemos dejar por defecto, ahí trae unas características. Mira,
nos trae el número de estimadores, entonces cuántos estimadores podemos sacar, 100, cuál es la profundidad la máxima profundidad de los árboles, ¿no? La máxima, la mínima muestra de hojas. Digamos que por ahora lo podemos dejar ahí por default, como viene por defecto, y después podemos ir tuneando cada uno de estos parámetros para ver qué nos da mejor. Pero por ahora dejémoslo ahí. Entonces le voy a decir que este clasificador ya está creado. Le voy a decir que se entrene. ¿Que se entrene con qué? Con estos datos X y su objetivo que sea Y. Y ya. Ha estado creado Random Forest y está entrenado. Entonces podemos decirle, a ver, entonces en ese clasificador, porfa predict, y vamos a predecir, a ver, vamos a predecir qué tal si yo le coloco un -1 a la entrada y un 0.5, bueno, -1 en la primera variable y 0.5 en la segunda variable. Nos da un error, creo que aquí tiene que ir doble corchete. A ver, listo. Si tengo un -1 en la primera variable y 0.5 en la segunda, lo más seguro es que el clasificador lo ponga en la clase 1. Movámosle esto. Esto si tengo 0.1 y 0.5, a ver, me sigue dando 1. Este negativo. 1. No voy a encontrarme con el 0. Ah, ya, ahí ya, mira, me encontré con un 0. ¿Listo? Entonces, está creado lo que es el clasificador con Random Forest. Mira que fue muy, muy rápido y muy corto. Simplemente lo instancio y le digo que se entrene con estos datos de entrada y esta es su salida y ya, él se hace. Que después podemos ir especificando, quiero hacer bootstrapping. Bootstrapping es una técnica donde saco de mi dato de entrenamiento algunos ejemplos, ingreso otros, hago redundancia. Ya son cosas como un poco más específicas que pueden mejorar el rendimiento del algoritmo, no en gran medida, pero pues cualquier ganancia es buena, ¿no? Entonces, o incluso a veces alguna de estas cosas, pues sí puede ser muy, muy influyente. Listo, eso es lo que es Random Forest. Y vamos a ver lo que es bien. Es bien. Esto está así, es bien. O Super Vector Machine. Entonces aquí también vamos a hacer las librerías. ¿Cuáles son las librerías necesarias? Las librerías para ese son import sklearn, pero dentro de sklearn ya existe un paquete que se llama, entonces aquí sería from sklearn import un paquete que se llama SVM. Ya viene hecho, ¿no? Entonces, aquí clasificador 2 le voy a llamar. Clasificador 2 es igual a, tengo que instanciarlo. Y este es de SVM, de Super Vector Machine, tengo que sacar un Super Vector Classifier. Si quisiera hacer regresión es SVR. Como quiero hacer clasificación, le coloco lo voy a dejar por defecto lo que trae ahí. Y le voy a decir entonces que este clasificador 2 se entrene, o sea, .fit, ¿con qué valores? Con los valores de X que habíamos mencionado y con los valores de Y como salida, ¿no? Y listo, se acaba de entrenar, no es más. Y aquí también le puedo decir clasificador 2.predict para hacer un nuevo valor, ¿no? .predict. Y aquí en doble corchete habíamos mencionado, entonces aquí le puedo colocar -1, 0.5 y a ver qué nos lo predice. También nos dice que es la clase 1. A ver, por acá arriba había puesto yo -2 y menos 0.5 y eso había dicho que es la clase 0. Y él también lo menciona como la clase 0. ¿Listo? Así es como se implementa
Super Vector Machine, mira que es muy rápido. Y así es como se implementa Random Forest. La metodología es muy fácil en Python. Ya de ahí pues lo que venga es como hacer visualizaciones, entonces hay generar una matriz de confusión, pero ya son cosas que no es de crear el algoritmo, sino de probar qué tan bien, qué tan bueno es el algoritmo, ¿vale? Con datos de ejemplo, datos de testing. Ahí ya, ese es como el core de esta temática y listo, eso sería, no sé si tienen alguna duda. Si no, procedemos a hacer la lista.